La vinculación mía fue, yo estaba en Estados Unidos y me llamaron de Valdecilla, obviamente, bueno, me atrajo un hospital de esa categoría y bueno, y cuando me encontré en la Facultad de Medicina, porque yo me había formado en Barcelona y bueno, allí entre otros muchos, como el actual rector Pazos y tal, estaba el doctor Jordá. El doctor Jordá, que hacía mucha investigación y él estaba interesado y yo, bueno, con él tenía muchísima relación. Y un buen día me llamó el vicerrector Jordá, me dijo que se iba a presentar a las elecciones y que quería contar conmigo. Yo le dije, mira, yo creo que te estás equivocando. No, yo te conozco bien. Entonces yo le dije, mira, yo no puedo dejar el quirófano, pero porque no lo quiero dejar. Y en segundo lugar, no sé qué voy a hacer en una universidad que no conozco. Yo me saca del quirófano y de la Facultad de Medicina con mis clases y tal, y yo no conozco la universidad, Juan. Pero él me insistió y me dijo, mira, te quiero porque sé cómo tú negocias y sé que ahora vienen las transferencias sanitarias. Y esto es muy importante, no solamente para la sociedad, sino también para el futuro de Valdecilla, los vinculados. Bueno, el hecho es que le dije, bueno, si va a ser un año o dos, yo lo acepto y como vicerrector, pero luego lo dejamos. Claro, pasó lo que pasó, lo perdimos a ese gran rector que fue Jordá y bueno, al final aquello que iba a ser por un año se terminó haciendo 11 años, con lo cual he estado en 3 vicerrectorados, el de Ciencia de la Salud, que nadie entendía, eso, Ciencia de la Salud, el de Internacional, Relaciones Internacionales y adjunto al rector. Y bueno, aquella primera etapa yo me encontré con un despacho vacío, no había ni una carpeta donde yo me pudiera orientar, era Ciencia de la Salud. Este vicerrectorado de Ciencia de la Salud yo lo entendí como que había que integrar de alguna manera más y más, expandir un poco el papel del profesor vinculado, que era, él realmente no estaba llevando solamente el tema de la docencia y demás en el hospital y en la facultad, sino que realizaba más del 80% de la investigación que se realizaba en Cantabria, ¿no? Y entonces había que cuidar aquello. Por otro lado, las relaciones se llegaron al momento en que el profesor vinculado en la Facultad de Medicina podía estar hasta los 70 años y en aquel momento en el hospital era a los 65 años que se jubilaba. Entonces, bueno, lo negociamos de tal manera que el profesor vinculado podría estar hasta los 70 años manteniendo su puesto de trabajo y su categoría profesional. En definitiva, en ese tiempo fue, bueno, las transferencias sanitarias se realizaron felizmente. Yo creo que se hizo un papel bueno en el sentido de que el gobierno ayudó también porque le interesaba mucho que la Universidad de Cantabria pues siguiera teniendo el empuje que estaba teniendo y el hospital también. Como dije, perdimos al rector y nos vimos ese periodo intermedio en que mantuvimos lo que pudimos y lo mejor que supimos y demás. Y bueno, el hecho es que el equipo era un gran equipo que supo llevar el barco en esas aguas turbulentas que antes que no tener el rector. Y bueno, a partir de ahí ya no pude decir que no y me encontré con Federico Gutiérrez Solana, con el que yo ya trabajado unos años en el equipo y bueno, continué una época apasionante en mi vida. Yo creo que si yo no conocía esta universidad, a partir de ese momento me di cuenta del potencial que tenía la Universidad de Cantabria, la gente de categoría internacional que teníamos aquí y claro, no solamente ese factor humano, sino que estaba dotada. Es una universidad que había sabido dotarse de medios para triunfar. Entonces, claro, el papel como vicerrector de Relaciones Internacionales ya tenía otras implicaciones.
Yo me había movido por el extranjero anteriormente y conocía que había que venderse fuera. De otra manera, si uno se permanecía en casa diciendo que uno lo hacía bien, sino que había que venderse. De ahí que empecé moviéndome en todo lo que yo conocía en Estados Unidos y, como no, por supuesto, India, China. Empezamos a movernos por esos países que no habíamos tocado anteriormente y abrir convenios y de esto también apoyado por el gobierno. De hecho, hice algún viaje con el gobierno de Cantabria también. Y como no, en todo Iberoamérica. Allí ya se habían hecho una labor importante en México, concretamente el vicerrector Francisco Javier Martín había trabajado mucho en el tema de los másteres de banca allí, y luego empezaron también en Marruecos, pero sobre todo nos dirigimos al secretario de Estado de Educación, que es como el Ministerio de Educación aquí en México, y profundizamos en todo esto. De ahí surgió, por ejemplo, el doctorado en la Universidad de Colima, las universidades tecnológicas mexicanas, que constantemente van y vienen todavía aquí, o sea que realmente yo creo que fue una labor apasionante. Pero había que seguir vendiéndose, por eso yo creamos el Día Internacional de la Universidad de Cantabria. Era una feria y que han llegado muchas veces hemos llegado a tener hasta 40 stands de diferentes universidades. Había que colocar a la Universidad de Cantabria en los mejores foros internacionales. Eso ya lo dijo y lo hizo con una visión buena el rector Ureña, que creó el grupo de universidades, del Santander Universidades. Yo llegué a ser el secretario general de ese grupo e intenté por todos los medios liderar una serie de programas que se pusieron en marcha en todas esas universidades europeas, ¿no? Yo creo que esta proyección, yo me quedé muy satisfecho personalmente de ver cómo la Universidad de Cantabria era respetada en el mundo, cómo grupos de la Universidad de Cantabria eran líderes mundiales. No tenemos más que decir lo de hidráulica ambiental, todo el grupo que luego se materializó en el Instituto de Hidráulica, que son líderes mundiales, pero también en otros grupos de economía, de prehistoria. Yo creo que la Universidad de Cantabria es magnífica, magnífica. Y es magnífica porque su gente sus mujeres y sus hombres son magníficos. No es porque haya un edificio mejor o peor. Yo nunca he creído en los muros en la universidad. Ojalá todo se derribara. La universidad es el conocimiento. Donde está el conocimiento, ahí está la universidad. Y nosotros tenemos aquí se atesora mucho conocimiento. Y digo nosotros porque yo todavía con 80 años, que tengo ya 80 años, sigo teniendo mi hueco en la universidad, donde tengo el laboratorio, que trabajo y tal, y es apasionante. La última época mía de vicerrector, como adjunto al rector, eso sí que fue Fórmula 1. Eso sí, con Federico es que era correr para acá y para allá, pero correr por el flujo de ideas que se materializaban. O sea, porque nosotros no teníamos un grupo, la verdad que los equipos de Federico ha tenido una visión, y es que era una gente de primera categoría, y eso es lo que ha hecho que realmente las cosas que escribíamos en papel, cada vicerrector, se materializaban. Nos reuníamos todos y entre todos nos dábamos ideas. No el que de relaciones internacionales, allá tienes tu paquete. No, es que todos venían y me daban ideas de qué tenía que hacer. Por eso yo creo que ese fue un concepto nuevo de equipo. O sea, el equipo era todos para todos. Y eso yo creo que, bueno, es mi patrimonio. Yo me llevo la Universidad de Cantabria, la gestión de la Universidad de Cantabria, como mi patrimonio personal. Yo he conocido aquí gente extraordinaria, que siguen siendo mis amigos, y cuando me ven me dan un abrazo y yo digo, esto no es cosa sentimental, nos une el conocimiento y el respeto.
No se puede separar, ¿no?, la evolución del hospital con el de la Facultad de Medicina. Bueno, no, yo siempre he dicho que lo que nos separa la Facultad de Medicina y el hospital es una escalera que uno llega agotado arriba, pero nada más. Yo creo que todos formamos parte de lo mismo. Yo me quedé siempre con esa cosa de que no había completado la tarea, que no pude realizarla. Es que en Valdecilla hay muchísima gente que, aunque no sean profesores numerarios de la universidad, catedráticos, titulares, están aportando muchísimo, muchísimo. Que se creó la figura de profesor asociado, pero es un poco descafeinado. Yo creo que se debería vincular más profundamente. No se puede hacer de decir los de la facultad y los que no somos de la facultad. No puede ser. O sea, todos somos universitarios, porque nacimos en la universidad, y por tanto todo el mundo se tiene que sentir. Yo he visto muchos profesores que no son numerarios, que han hecho y hacen mucho más por la docencia, por las prácticas de los alumnos, por todo eso, más que los propios algunos profesores. Quiero decir que esa figura queda ahí descafeinada, que yo creo que para el futuro debería retomarse, y hay modelos muy buenos en Estados Unidos, en Europa, que deberíamos analizar y poner en práctica. Yo creo que eso es una asignatura pendiente. En el ámbito de la internacionalización, que tantos caminos abristeis, fue crucial, ¿no?, esos años, ¿no? En relaciones internacionales siempre nos quedamos cortos, porque yo creo que hay, más que el vicerrector o el vicerrectorado, que tenemos una oficina de relaciones internacionales muy buena, es cada uno de nosotros tiene que abrir las vinculaciones, porque nosotros somos facilitadores. El vicerrector y la oficina de relaciones internacionales lo que hace es facilitar, pero las relaciones personales y profesionales son las que realmente van a potenciar la propia universidad. O sea que, en definitiva, son muchos sumandos, no es un vicerrector que es capaz de llevar adelante proyectos. Somos cada uno de nosotros, los grupos. Eso sí, la universidad tiene que facilitar la gestión, tiene que facilitar el papeleo, menos papeleo y más contacto directo, porque uno lo ve en otros países que simplemente decir uno que quiero un contacto con tal país, inmediatamente todo eso está solventado. ¿Qué características crees que tiene la universidad para que eso, al final, esa gente con tanto talento se acabe quedando aquí? Bueno, yo creo que la Universidad de Cantabria lo que tiene es una cosa que otras no pueden tener, que es la cercanía. O sea, nosotros es una universidad que el contexto de la ciudad, nos vemos en la calle, nos vemos tal, y esta cercanía que tenemos potencia los intercambios. Una universidad moderna, joven, y formada por personas de mucho nivel de diferentes sitios de España. O sea, que quiero decir que yo creo que ha sido una universidad abierta, y esto es lo que le hace una característica de juventud, cercanía, y yo creo que ha sido una buena selección de personal. Yo creo que la clave para el futuro debe ser siempre el buscar los mejores, evitar siempre la endogamia y tratar de encontrar a los mejores, porque bueno, es lo que nos pide la sociedad, es lo que, y obviamente la cercanía más y más al conocimiento, que es quiere decir las empresas, todos los factores sociales que están ahí y que están deseando acercarse a la universidad, y muchas veces por problema de papeleo no pueden. Y yo creo que yo sigo insistiendo, la universidad es el conocimiento, es donde está el conocimiento. No son los muros, ni siquiera las personas, es el conocimiento. Y entonces resumiríamos ese deseo para los próximos 50 años de la universidad, ¿no? El
que mantenga esas características. Bueno, que yo veo algunos de esos años y le deseo lo mejor. Es mi universidad y, como dije, es parte de mi vida. Entonces, ¿qué le voy a desear yo a la universidad sino todo lo bueno que tiene, que preserve y que mantenga y que mejore? Porque yo creo que ha ido mejorando. El rector Pazos, no es por quedar bien, ha hecho una labor impresionante también, y lo hizo antes el rector Gomesal y tal. Cada uno aporta lo mejor que puede. Y entonces yo creo que la Universidad de Cantabria es un ejemplo de una universidad joven, dinámica, brillante, y que se trata de vender en el mundo.